Muy buenos días, estimado socio, director de Financia Más, en este caso de MyDev, Sofom NR. Bienvenido a este primer curso dirigido precisamente a la alta dirección de la sociedad, en donde vamos a conocer muchos temas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que son de importancia de su conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ustedes son la cabeza de la entidad financiera y ustedes son los que van a llevar el liderazgo, ¿no? En esta materia de prevención y de alguna manera pues aportar los recursos necesarios que la misma entidad ocupa para el mejor cumplimiento, ¿no? Y sobre todo para proteger a la entidad financiera de todos estos ataques, ¿no? De organizaciones delictivas, de introducción de recursos de procedencia ilícita, que sea un vehículo para ser utilizada, por ejemplo, para todos estos actos de financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros delitos que se presentan y que, bueno, pues el sector financiero pues es muy vulnerable y es muy utilizado para este tipo de acciones. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar en esta capacitación? Vamos a ver los aspectos generales del lavado de dinero, qué debemos entender por lavado de dinero, cuáles son las etapas, eh, dónde está tipificado en nuestra legislación local como delito, qué penas conlleva el delito, etcétera, ¿no? También vamos a ver el financiamiento al terrorismo y de igual manera, pues su tipificación en la legislación local. Después vamos a ver de manera muy general las obligaciones que nosotros como sociedad financiera objeto múltiple, entidad no financiera, perdón, no regulada, tenemos, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que señalan en sí las disposiciones de carácter general que derivan del artículo 95 bis de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Vamos a entrar un poquito a ver los criterios que tenemos documentados en el manual de cumplimiento para la clasificación de nuestros clientes por el grado de riesgo que representarían en la entidad. Vamos a ver cuáles son las estructuras internas, es decir, comité de comunicación y control y oficial de cumplimiento, ¿no? Indispensables y necesarios precisamente para encaminar esta política de prevención. Y por último, vamos a ver algo de las nuevas tendencias, amenazas, tipologías que las mismas autoridades han emitido en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Muy bien, entonces para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar a ver estos temas y espero que sean expuestos con la mayor claridad posible para que ustedes tengan la posibilidad de digerir, ¿no? Todos estos conceptos y pues que se entienda todo lo que se les pretende transmitir con esta capacitación. Muy bien, ¿qué es el lavado de dinero? Ustedes ya han escuchado muchas veces sobre este término, este concepto y qué debemos entender cuando nos referimos con lavado de dinero. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso, ¿por qué? Porque requiere de diversas actividades, requiere de diversas etapas. No se configura o no se limita a realizar una actividad en particular, sino es una serie de actividades. Entonces, por eso es un proceso, ¿vale? ¿Qué se pretende con este proceso? Ocultar el verdadero origen de los fondos o de los recursos que utilicen en este caso, por ejemplo, criminal o las organizaciones criminales. Entonces, estos recursos son generados mediante el ejercicio de varias actividades ilegales. ¿Y cuáles pueden ser estas? El tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, la corrupción, la evasión fiscal, el fraude, trata de personas, prostitución, en fin, todas aquellas actividades que sean ilegales y que de alguna manera generen recursos, ¿no? El objetivo de esta operación, bueno, pues consiste en hacer que estos fondos generados por estas actividades ilegales parezcan como que son el fruto de actividades legítimas, ¿no? Pero realmente no lo son. Muchos sabemos que realmente no lo son, pero sí vamos a aparentar o sí se pretende aparentar que vienen de una actividad legítima, ¿sale? Y que de alguna manera puedan circular sin ningún problema en el sistema financiero, en la economía formal, es decir, que los criminales puedan utilizar esos recursos. Es bien sabido que, por ejemplo, ellos generan muchas cantidades de dinero y sobre todo cantidades en efectivo y no los pueden estar utilizando libremente, ¿no? Sin ser detectados o sin ser cuestionados. Entonces, al blanquear estos recursos, precisamente les da la oportunidad a ellos para poderlos utilizar y poder aparentar un origen legítimo. El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países, ¿sí? Y a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos efectos? Porque evita la detección de actividades criminales, ¿sí? Al estar blanqueando los recursos, pues no vamos a dar, o las autoridades no van a dar con la actividad ilícita que genera estos recursos, ¿no? Provee también nuevos recursos a las actividades delictivas, es decir, les permite estar incrementando su capacidad de financiamiento y de operación
También distorsiona los mercados financieros, desestabiliza la economía a nivel mundial, destruye la actividad económica real, ¿sí? Generando un capitalismo virtual y pues bueno, entre otras más consecuencias que realmente sí traen una afectación grave al país y a nivel internacional. ¿Dónde tenemos tipificado? Es decir, ¿dónde se encuentra la descripción del tipo penal de este proceso de lavado de dinero? Lo encontramos como delito federal en México, ¿no? Específicamente en el Código Penal Federal. Y se denomina se tipifica como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Dónde lo tenemos específicamente? En el artículo 400 bis de ese ordenamiento. Y ¿cuáles son las sanciones que conlleva? Bueno, van de 5 a 15 años de prisión, es decir, pena privativa de la libertad, y una sanción económica, ¿no? Que va de una multa desde los 1,000 hasta los 5,000 UMAS. Entonces, esta es precisamente la sanción que establece el delito. ¿De qué depende? Depende de quién lo cometa, depende de la gravedad, depende de la situación o de las circunstancias, de muchos elementos, ¿no? Muchos factores que van a determinar a los juzgadores, pues determinar la sanción de estos delitos. Entonces, 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 UMAS o días de multa. ¿Sale? El lavado de dinero está compuesto por 3 etapas, ¿no? Y estas 3 etapas se tienen que llevar a cabo o se tienen que configurar para que se considere el proceso de lavado. No se puede hablar de lavado de dinero si no se llevan a cabo estas 3 etapas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Bueno, para identificar exitosamente las actividades que dan origen precisamente a estos recursos de procedencia ilícita, susceptibles de ser lavados a través del sistema financiero utilizando las instituciones financieras, es importante entender cómo ocurre este proceso, ¿no? Cómo se lleva a cabo este proceso. Y sobre todo entender también cada una de las etapas, ¿no? El dinero derivado de actividades ilícitas es lavado a través de una serie de complejas transacciones. ¿Por qué? Porque mientras más complejas sean, pues más se va a dificultar llegar al origen de los recursos, ¿no? O rastrear esos recursos y llegar a ese verdadero origen ilícito. Entonces, incluye 3 etapas. Estas etapas son, vamos a empezar con la primera, que es la colocación. La colocación, esta etapa incluye transacciones como lo pueden ser dividir grandes sumas de dinero en efectivo en sumas más pequeñas y depositarlas directamente en una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? O ir a un centro cambiario a cambiar pesos por dólares o dólares por pesos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es precisamente la primera etapa. Los criminales disponen de grandes cantidades de dinero, grandes sumas de dinero, pero pretenden estructurarlas, ¿no? Dividir esos grandes volúmenes de dinero en cantidades pequeñas y estarlas introduciendo en diferentes o utilizando diferentes productos y servicios financieros, ¿no? Eso quiere decir colocar, ¿sí? Por eso se llama colocación, introducción, ¿sí? Introduzco dinero ilícito al sistema financiero a través de sus diversas instituciones. Muy bien, también implica envíos internacionales de dinero en efectivo para depositar en instituciones financieras extranjeras, es decir, trasladar esos recursos en efectivo y utilizar instituciones en el extranjero para aperturar cuentas, ¿no? Por ejemplo. Esto se le conoce como etapa de colocación. ¿Y qué quiere decir? Bueno, es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de estas actividades ilícitas que ya mencionamos, ¿no? Entonces, durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios, ¿no? Como lo pueden ser negocios nacionales o internacionales, autos, inmuebles, joyerías, casinos, obras de arte, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Todas aquellas actividades económicas que suelen ser más susceptibles o más vulnerables para ser utilizadas para este tipo de delitos. Muy bien. Después viene la segunda etapa del lavado, que es la estratificación, o también se le conoce como diversificación. Es para mí, desde mi punto de vista, la etapa más importante o la más compleja del lavado de dinero, porque implica realmente todas esas transacciones, todas estas operaciones o actividades que se tienen que ser tendientes a ocultar el verdadero origen de los recursos. ¿Sale? Entonces, ¿en qué consiste esta etapa? Bueno, pues es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, ¿sí? Estructuradas, bien organizadas, cuyo fin es disdibujar precisamente la transacción inicial, lo que hicimos en la etapa de colocación, ¿sale? Entonces, esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma
y que las transacciones financieras sean complejas con la finalidad de disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de estos fondos, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿O qué tipo de transacciones se llevan a cabo en esta etapa? Bueno, transferencias bancarias de una cuenta a otra, a veces entre distintas instituciones, o ya sea en el mismo país o incluso también en el extranjero. Conversión de efectivo depositado a instrumentos monetarios, como lo podrían ser cheques de viajero, joyas, etcétera, ¿no? Y la inversión en bienes raíces y negocios legítimos también. Entonces, precisamente estas transacciones, estas actividades son lo que van a impedir que se llegue o van a dificultar, no tanto impedir, sino van a dificultar que se llegue al rastro ilegítimo de los recursos, ¿no? Y por último, ya una vez que se realizan todas estas transacciones, que de alguna manera el dinero ya aparenta tener un origen legítimo, lo que hace la BO, vaya, viene lo que es la etapa de integración, ¿no? Quiere decir que el recurso ya retorna a los criminales, ¿no? A los lavadores. Entonces, esta etapa consiste en dar apariencia legítima a riqueza que haya sido generada de manera ilícita, ¿no? Mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales. Entonces, esta fase conlleva la colocación de estos fondos que ya han sido lavados de vuelta a la economía para crear una percepción de legitimidad, ¿no? Ya aquí el criminal ya los puede utilizar sin ningún problema, ya puede de alguna manera emplear esos recursos y pues ya no va a ser, o ya no fácilmente va a ser detectada su actividad criminal, ¿no? Su actividad ilícita. Entonces, estas son las tres etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración. Muy bien, ahora, ¿qué debemos de entender por financiamiento al terrorismo? ¿En qué consiste? Bueno, cuando hablamos de terrorismo, que hay que hacer la distinción, ¿no? Primero hay que entender qué es terrorismo para poder entender qué es financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, el terrorismo nos referimos a todos aquellos actos en contra de personas, cosas o incluso también servicios públicos o servidores públicos también que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo de ellos. ¿Para qué? Para atentar contra la seguridad nacional o incluso presionar a la autoridad a que tome una determinación, ¿sí? Ahora, ya que entendemos qué es terrorismo, vamos a entender qué es financiamiento al terrorismo. El financiamiento consiste en la aportación o recaudación de fondos económicos o recursos, pueden ser de cualquier otra especie, directa que directo o indirectamente se provean con conocimiento de que serán utilizados, a sabiendas de que van a ser utilizados, ya sea en su totalidad o por partes, para apoyar a personas u organizaciones que operan o que cometen actos terroristas en territorio nacional, ¿no? Entonces, es precisamente recaudar esos fondos y disponerlos a este tipo de organizaciones o a este tipo de terroristas para que se cometan actos terroristas, vaya, ¿no? Eso es financiamiento al terrorismo. También lo tenemos tipificado en el Código Penal Federal, es un delito federal. Específicamente lo tenemos en el artículo 139 cuater de este ordenamiento. ¿Cuáles son las sanciones que tiene? Bueno, también es pena privativa de la libertad, que van de 15 a 40 años de prisión, y también una sanción económica, ¿no? Que va de una multa desde los 400 hasta los 1,201, ¿no? Unidad de medición y actualización. Muy bien. Podemos hablar también de etapas en el financiamiento del terrorismo, claro, podemos hablar de ellas y cuáles son. Recaudación, es decir, vamos a buscar las fuentes de financiamiento, o en este caso, bueno, los terroristas o las organizaciones terroristas buscan esas fuentes de financiamiento, ¿no? Sobre todo fuentes externas. Pueden ser personas físicas, personas morales, organizaciones, etcétera, ¿no? Ya una vez que se buscan esas fuentes y se obtienen esos recursos, viene la segunda etapa, que es la disposición. Es decir, ya esos recursos recaudados se van a poner a disposición de esa organización terrorista, ¿vale? Y por último, la etapa de utilización, bueno, consiste en que ya la organización o el terrorista en lo individual, que ya tengan esos recursos que ya fueron recaudados y dispuestos o puestos a su disposición, ya son utilizados para cumplir con sus objetivos terroristas, ¿no? ¿Cuáles? Los que se marquen, ¿sale? Pero siempre y cuando ese dinero o esos recursos vayan destinados precisamente a cumplir actos terroristas. Entonces, recaudación, disposición y por último utilización son las etapas del financiamiento al terrorismo. Muy bien, ya vimos y ya entendemos qué es lavado de dinero, cuáles son las etapas del lavado de dinero, qué se debe entender por financiamiento al terrorismo y cuáles son estas etapas también, ¿no? Ahora vamos a entrarnos un poquito a nuestra legislación
al por qué nosotros estamos aquí previniendo estos delitos, ¿no? Es decir, las obligaciones mínimas que tenemos dentro de las disposiciones de carácter general que nos rigen a nosotros como sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada. Entonces, estas las tenemos derivadas del artículo 95 bis, precisamente de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ¿no? Que es nuestro fundamento, nuestra razón de ser como SOFOM, ¿no? Como SOFOM no regulado. Ok, vamos a ver la primera de las obligaciones, que es la política de identificación de clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos obligados como entidad financiera a identificar a nuestros clientes, ¿no? Y todas las operaciones que realicen nuestros clientes. Entonces, primero, estamos obligados a integrar un expediente de nuestros clientes con ciertos datos, ciertos documentos en donde vamos a saber quién es, de dónde viene, dónde radica, cuál es su actividad económica, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la obligación que tenemos, integrar un expediente antes de celebrar operaciones o antes de contratar un producto financiero, ¿sale? Ese expediente tenemos la obligación de conservarlo durante toda la relación comercial que tengamos con nuestros clientes y una vez que se termina esta, o relación contractual, ¿no? Y una vez que se termina esta, hasta por 10 años más. Esa es la obligación de conservación del expediente. Y por último, tenemos que estar actualizando esos expedientes en los supuestos en los que se deban de actualizar, ¿no? La obligación que tenemos consagrada en disposiciones es que, por ejemplo, si nuestro cliente es clasificado en un grado de riesgo alto, tenemos la obligación de estarlo actualizando por lo menos una vez por año. Muy bien. Ahora viene la política de conocimiento del cliente, es decir, ya sé con quién estoy operando, ¿no? Ya tengo un expediente de identificación con todos los datos y documentos que me señala mi manual de cumplimiento o me señalan las disposiciones de carácter general. Ahora necesito conocer un poquito más, adentrarme un poquito más, sobre todo en la información operativa de mi cliente. ¿Cómo va a operar conmigo? ¿Cómo se va a comportar conmigo ese cliente? Entonces, esta política de conocimiento del cliente nos señala que en la medida de lo posible, nuestro promotor, nuestro ejecutivo, nuestro encargado comercial o responsable comercial, deberá mantener una relación estrecha con los clientes que permita de alguna manera conocer sus actividades, rasgos particulares de su operativa y así detectar oportunamente cualquier anomalía, ¿no? Algo que no tenga razón de ser por parte del cliente o que no tenga una justificación, ¿no? O que no tenga una capacidad para ese tipo de cliente y para su actividad y sus ingresos y sus operaciones, ¿no? Entonces, con esta política o contar con una adecuada política de conocimiento del cliente va a permitir determinar a nosotros como entidad financiera un marco de comportamiento normal que nos va a servir como referencia para detectar aquello que sea inusual, ¿no? Y sobre todo, pues aquí es donde vamos a poder detectar posibles operaciones inusuales de nuestros clientes. Más adelante vamos a ver a qué se tratan este tipo de operaciones. También el conocimiento de nuestro cliente implica saber más de su comportamiento transaccional, ¿sí? Por ejemplo, dónde trabaja, sigue viviendo en el mismo domicilio, de dónde vienen sus recursos, hacia dónde van destinados sus recursos, si es una persona políticamente expuesta, qué volúmenes de operaciones en un mes calendario va a realizar, etcétera, ¿no? Eso es precisamente lo que involucraría nuestro perfil transaccional del cliente, ¿no? Y también, bueno, conocer al cliente nos va a permitir estudiar si su transaccionalidad acordada y real es acuerdo, perdón, o tiene una relación con su perfil transaccional o es acorde a ese perfil transaccional y además darnos herramientas para clasificar también a ese cliente en determinado grado de riesgo, ¿no? Porque por sus características inherentes, ¿no? Y sobre todo por una evaluación que nosotros hayamos hecho o un diseño previo que hayamos hecho a pues la metodología de evaluación de riesgo, la matriz de riesgos y todo esto que vamos a ver más adelantito cuando veamos la obligación de enfoque basado en riesgos, ¿vale? Entonces esto es lo que nos va a permitir tener o contar con una buena política de conocimiento de nuestros clientes. Después viene la siguiente obligación, que son los reportes. Nosotros como entidad financiera estamos obligados a emitir reportes de operaciones sospechosas, como le dice CAFI, ¿no? Estos reportes vienen consagrados en las disposiciones y también deben de venir consagrados en nuestro manual de cumplimiento. Uno de ellos son las operaciones relevantes. ¿Y qué debemos de entender por una operación relevante? Toda aquella operación que se realice con billetes y monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos mexicanos o en cualquier otro país. También los cheques de viajero y las monedas acuñadas en platino, oro y plata por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a los $7,500 de los Estados Unidos de América. Entonces, como la entidad no trabaja con dólares, trabaja con pesos mexicanos, se tiene que hacer la conversión
a esos dólares, ¿no? Para determinar si realmente se trata de una operación relevante. Todo esto se tiene que hacer de manera automatizada. Debe de tener esa capacidad nuestro sistema automatizado para hacerlo, hacer esas conversiones y nosotros estar alimentando el tipo de cambio, ¿no? Se utiliza el tipo de cambio emitido por Banco de México el día hábil inmediato anterior al día en el que se realiza la operación. Entonces, todos aquellos que ya lleguen, que su equivalente llegue a los $7,500, o sea, o supere ya esta cantidad, se debe considerar como una operación relevante. Si son operaciones en una sola exhibición y que tengan que reunir estas características que se señalan aquí, ¿no? Para que se puedan considerar como tal. Estas operaciones las vamos a reportar o como entidad financiera las reportamos cada trimestre, los 10 últimos días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre. Precisamente este mes acabamos de hacer el reporte en ceros, ¿no? Porque pues a la fecha no tenemos operaciones. Cuando no se hayan realizado operaciones por parte de la entidad, no exime emitir este reporte, se tiene que emitir un informe en cero, ¿no? Es precisamente lo que hizo Financia Más en este caso, ¿no? Porque pues apenas está por iniciar operaciones, entonces en el momento pues no se cuenta, se tuvo que se tuvo que emitir este informe en ceros. Muy bien. Vienen también otro tipo de reportes, ¿no? Como lo son, por ejemplo, las inusuales y las internas preocupantes, perdón. Las inusuales son por operaciones operativas o conductas de nuestros clientes, ¿no? Que precisamente se aparten de este perfil transaccional del que ya hablamos, se aparten de lo que nosotros conocemos de nuestro cliente, alguna conducta que no concuerde con la actividad o algún destino diferente que se le dé a los recursos que no vaya de acuerdo con lo que nos está manifestando nuestro cliente, por ejemplo, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, estas operaciones o todas estas conductas, operaciones también tienen que ser alertadas por el sistema. Debemos estarlas analizando en un tiempo de 60 días naturales a partir de que nuestro sistema nos emite la alerta y una vez que investigamos, analizamos, tenemos los resultados, tenemos que presentar esos resultados al Comité de Comunicación y Control, ¿no? En caso de que tengamos un comité o a nuestro oficial de cumplimiento para que las analice y decida si se reportan o no se reportan a la autoridad. Entonces, ese es el proceso de dictaminación que se conoce. Aquellas en las que sí se decida que se tenga que reportar porque sí se considera como una operación inusual, se tienen 3 días hábiles a partir de esa dictaminación para que se reporten a la autoridad. Muy bien, y las internas preocupantes son todas aquellas operaciones, conductas que vayan hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, como empleados, como funcionarios, como directivos, como socios, como apoderados una institución financiera, ¿no? Por ejemplo, cuando notemos que el nivel de vida de nuestro empleado no corresponde o nuestro socio no corresponde con el que nos haya declarado o con sus actividades económicas, cuando intervenga en la realización de operaciones inusuales por parte del cliente y entre otras situaciones, ¿no? Que consideremos nosotros como entidad financiera que ponen en riesgo a la entidad precisamente para ser utilizada para estos fines de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Muy bien, después tenemos las estructuras internas, ¿no? ¿A qué se refiere con estructuras internas? Las disposiciones establecen que las entidades debemos de contar con un comité de comunicación y control y un oficial de cumplimiento. Pero nos dice, a ver, entidad financiera, si tú tienes por lo menos 25 empleados que hayan sido contratados por ti, ya sea de manera directa o indirecta, ya estás obligado a tener un comité de comunicación y control. Pero si tienes menos, hay un supuesto de excepción, ¿no? Si tienes menos, no te puedo obligar a constituir un comité de comunicación y control. Entonces, en estos momentos, Financiamas o MyDev no está obligado a constituirlo porque su personal es menor al requerimiento por disposición, ¿no? Entonces, una vez que supere ese número de empleados, ya tendría que constituir un comité. Y precisamente ese comité se va a encargar de analizar, de aprobar y de alguna manera de dotar de todo lo necesario al oficial de cumplimiento para que pueda realizar sus funciones, ¿sale? Ok, este comité debe sesionar por lo menos una vez al mes, ¿sí? Puede ser cualquier día del mes calendario, ¿sí? Una vez al mes calendario. Tiene por objetivo coadyuvar en las funciones del oficial de cumplimiento y toma decisiones de forma consensuada y analítica, ¿no? Independientemente del comité, bueno, pues seguimos teniendo la figura del oficial de cumplimiento. Esta sí es obligatoria para todas las entidades financieras. ¿Por qué? Porque es la persona que va a tener los conocimientos, la capacidad, la jerarquía, incluso también para poder tomar decisiones, ¿no? Y de alguna manera poder administrar los riesgos de la entidad, ¿sale? Y también llevar a cabo, pues, el cumplimiento en tiempo y forma de la entidad en estos temas, ¿vale? El oficial de cumplimiento no se tiene la obligación actualmente de tenerlo certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay muchas entidades que todavía están en proceso de,
Mas, sin embargo, bueno, pues sí es importante que la entidad tome acciones, ¿no? Y que realmente pues se vea la intención de preparar a una persona y mandarla certificar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una recomendación, sí o sí, tanto de auditores externos como de la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de supervisión, ¿no? En todo momento que llegue a supervisar a la SUFOM. Muy bien, hay una figura dentro de las estructuras internas que se le conoce como oficial de cumplimiento interino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el oficial de cumplimiento que tiene actualmente la entidad, que tiene nombrado ante la comisión, deja el cargo o se encuentra imposibilitado para hacerlo o incluso se va de vacaciones o se le revoca, ¿no? Por parte de la entidad financiera, en lo que se consigue a otro oficial de cumplimiento, la entidad puede nombrar un interino, ¿no? Se puede manejar un interinato. Y puede ser, pues, cualquiera, ¿no? Cualquiera de la entidad financiera, excepto que forme parte del área comercial, ¿no? Este interinato no puede exceder los 90 días naturales en un año, ¿sí? En un año calendario. Muy bien, entonces, cuando hablemos de estructuras internas nos referimos a Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento. ¿Qué otra obligación tenemos consagrada dentro de las disposiciones? La capacitación y la difusión, ¿no? Entonces, los sujetos obligados, es decir, nosotros como entidades financieras, tenemos la obligación de desarrollar programas de capacitación y difusión en los que debemos de contemplar por lo menos el primer punto, la impartición de cursos en materia de PLD al menos una vez al año, razón por la cual estamos nosotros aquí, ¿sale? Que deberán estar dirigidos especialmente a los funcionarios y empleados que laboran en áreas de atención al público, o sea, es decir, el área comercial, o también a los que están del lado de administración de recursos, ¿vale? Así como a los miembros de sus respectivos consejos de administración, administrador único, dependiendo del tipo de administración de la sociedad, accionistas y directivos también, ¿no? Lo que consideramos nosotros como la alta dirección. También debemos de difundir las disposiciones de carácter general, las modificaciones o actualizaciones o reformas que se lleven a cabo y los funcionarios y empleados que vayan a laborar en áreas de atención al público o de administración de recursos también deben de recibir capacitación en la materia de manera previa a su ingreso o simultánea a su ingreso, ¿sí? Entonces, por eso nosotros impartimos cursos de inducción a todo el personal de nuevo ingreso, ¿no? Porque también es una obligación consagrada en disposiciones. Muy bien. ¿Qué otra obligación tenemos en disposiciones? Los sistemas automatizados. Debemos de contar con sistemas que nos ayuden precisamente a implementar todas estas funciones que nos consagran las disposiciones o que señalan nuestro manual de cumplimiento, ¿no? Que nos faciliten la tarea, ¿no? Que de alguna manera se haga todo automatizado y pues se disminuye un poquito el margen de error, ¿no? Estos sistemas los deben de tener todas las instituciones financieras y ¿qué deben de hacer, ¿no? Entre otras funciones. Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de datos relativos a los registros de la información que obren en el respectivo expediente de identificación de cada cliente. Es decir, todos los documentos y los datos que yo le pedí a mi cliente y que tengo en un expediente físico también tienen que estar en el sistema automatizado. Generar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por conducto de la Comisión, la información relativa a los reportes de operaciones relevantes, reportes de operaciones inusuales y los reportes de operaciones internas preocupantes, así como aquella que deba comunicar en términos y conforme a los plazos establecidos en las mismas disposiciones. Es decir, todas estas alertas por estas operaciones tienen que obrar en el sistema y los reportes que se generen y que sean emitidos por la entidad hacia la autoridad supervisora tienen que generarse por el sistema, ¿no? Y se tiene que transmitir también mediante el sistema. La siguiente es clasificar los tipos de operaciones o productos que ofrezca la misma entidad financiera a sus clientes con base a los criterios que establezca la misma entidad a fin de que detectar posibles operaciones inusuales, ¿no? Entonces, estos criterios o estos escenarios de alertamiento que nosotros los conocemos deben obrar ahí en el sistema para que el sistema te mande alertas y te diga, a ver, aquí se configuró un escenario de alertamiento, ahí te va la alerta para que tú lo investigues y lo analices. También detectar y monitorear las operaciones realizadas por el mismo cliente, así como las operaciones fraccionadas. Sí, porque la disposición nos dice, a ver, tienes que acumular las operaciones de tu cliente cuando lleguen a determinado monto. ¿Para qué? Para que determines si el monto acumulado es acorde a su capacidad operativa, ¿no? Es acorde a su perfil transaccional. ¿Por qué? Porque, como ya vimos en las etapas de dinero, se pretende fraccionar sumas grandes de dinero en sumas más pequeñas precisamente para evadir esto, ¿no? Evadir llama la atención, evadir reportes, pero pues por eso está la obligación de agrupación, ¿no? Para ver si ese monto agrupado nos puede generar también ahí una inusualidad. Por último, ejecutar el sistema de alertas respecto a aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el financiamiento al terrorismo o con otras actividades ilegales, las personas bloqueadas o que involucren países de alto riesgo. Es decir,
¿Qué nos dice la autoridad? A ver, debes de tener en tu sistema los listados de los países que deben ser considerados de alto riesgo, es decir, que no cooperan en materia de prevención o que sus sistemas de prevención son muy deficientes. También aquellos que se consideran como, por ejemplo, paraísos fiscales, aquellos señalados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como terroristas, en donde no se puede operar con ellos porque son consideradas personas bloqueadas, precisamente pues, se pretende bloquear sus recursos para que no los utilicen para estos actos terroristas, etcétera, ¿no? Todos estos listados deben de darse a conocer por la autoridad a la institución financiera y la institución financiera tiene la obligación de mantenerlos en sus sistemas, ¿vale? Entre otras funciones que debe de desarrollar el sistema, bueno, pero estas son las funciones más importantes, ¿no? Las principales. También debemos de tener la obligación de reserva y confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que quede estrictamente prohibido proporcionar información a clientes o a terceras personas del contenido de los reportes de operaciones que nosotros hagamos a la autoridad, ¿no? Así como de la información que nos requiera la misma autoridad sobre determinados clientes, su expediente de identificación, los productos que haya contratado, las operaciones que haya realizado en un periodo de tiempo, etcétera. Esa información no la puede requerir la misma unidad de inteligencia financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, nosotros la tenemos que proporcionar, pero no tenemos que avisarle a nuestro cliente que vamos a proporcionarle esa información a la entidad. También todo el personal del sujeto obligado de la institución financiera deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre la información que nosotros incluyamos en estos reportes de operaciones relevantes, operaciones inusuales, etcétera, ¿no? Y también el envío de reportes de estos que acabo de mencionar no viola ningún acuerdo sobre restricciones de revelación hecho por vía contractual y los reportes no se consideran como indicios fundados de la comisión del delito. Nosotros solamente reportamos sospechas, ¿no? Esas sospechas van a ser analizadas por la autoridad y son las que van a determinar si sí existe la comisión de un delito, ¿no? ¿Sale? Muy bien. La otra obligación son las listas de personas bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de tener en nuestros sistemas automatizados como parte de las funciones que debe tener el sistema los listados de aquellas personas que se deben considerar bloqueadas. Bloqueadas por organismos internacionales o incluso bloqueadas también por autoridades nacionales, ¿no? Como lo es el caso de las personas que se bloquean por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? Porque están siendo investigadas por algún delito, están siendo sentenciados incluso, etcétera, ¿no? O son terroristas, este, están realizando actos de financiamiento al terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos debe de difundir a nosotros como entidades a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores estas listas, ¿no? Y las actualizaciones que se vayan teniendo. La entidad debe de adoptar mecanismos para identificar a los clientes usuarios que se encuentren en estas listas y las operaciones que hayan realizado o pretendan realizar incluso, ¿no? En caso de localizar a un cliente en estas listas, ¿qué debemos de hacer nosotros como entidad financiera? Porque sí pasa y sí nos puede pasar, ¿no? Primero debemos de suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con ese cliente que se encuentra en el listado. Primero debemos de ver, bueno, está listado que, o el sistema nos está marcando una alerta de que pues, hay una coincidencia. Después de que recibimos esa alerta, tenemos que investigar si se trata de la misma persona, ¿no? O puede ser un homónimo. Ok, en caso de que determinemos que sí se trata de la misma persona, suspendemos cualquier acto o operación, le notificamos al cliente de esa suspensión y de que se encuentra incluido en la lista de personas bloqueadas y que tiene derecho a hacer valer, valga la redundancia, sus derechos ante el titular de la unidad de inteligencia financiera. Le damos el plazo, ¿no? Que son 10 días hábiles a partir de que le damos el comunicado para que vaya y se presente a hacer valer sus derechos ante este titular. Y a la par de eso, nosotros como entidad financiera debemos enviar un reporte de 24 horas, o sea, es decir, con este carácter urgente de 24 horas a la autoridad en el cual estamos avisando que uno de nuestros clientes se encuentra listado en estos de personas bloqueadas y que, bueno, pretendió realizar una operación o que se detuvo cualquier tipo de operación, ¿no? Con él por esta inclusión, ¿sale? Muy bien. Ahora, como entidades financieras debemos de tener criterios para la clasificación de clientes por su grado de riesgo. Es decir, nosotros tenemos un modelo de clasificación, una matriz de clasificación de riesgos y esa está configurada en nuestro sistema automatizado. Nosotros como SOFOM consideramos tres niveles de riesgo, ¿no? Tanto para personas físicas como personas morales. ¿Y cuáles son estos? Alto, medio y bajo. Los niveles bajo y alto serán utilizados con sus clientes personas físicas y los demás para clientes personas morales. Más sin embargo, eso es lo que establezca la disposición, ¿no? Más sin embargo, como institución, agarramos parejo, ¿no? Tanto para personas físicas como personas morales en esos tres niveles de riesgo. Y se consideran de riesgo alto los siguientes, es decir, primero debe de haber una evaluación por parte de esta matriz de riesgos en el sistema, ¿no? Independientemente de esta evaluación que haga la matriz de riesgos, nosotros debemos determinar
o debemos de clasificar de manera automática por grado de riesgo si reúnen las siguientes características, ¿no? En este caso, para alto, si son personas políticamente expuestas de nacionalidad extranjera, es decir, que su cargo haya sido otorgado en el extranjero, cambios significativos en el comportamiento transaccional y que no existe una justificación para ello y que ya los hayamos reportado como operaciones inusuales, por ejemplo, dudas sobre los datos y documentos de identificación de los clientes cuando la entidad los tenga, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, tengamos la sospecha de que está usurpando identidad, etcétera, ¿no? Clientes que se encuentran en la lista de personas bloqueadas y OFAC automáticamente van de grado de riesgo, más sin embargo, pues no podemos operar con ellas, ¿no? Aquellos clasificados por la matriz de riesgo en el sistema de manera automatizada, directamente, y reclasificaciones como resultados del análisis y posible reporte de operaciones inusuales. Esto sobre todo a criterio subjetivo, ¿no? Del oficial de cumplimiento. Y los criterios para considerar a un cliente directamente en grado de riesgo medio, bueno, pues son los siguientes, ¿no? Y este va más encaminado a los clientes personas morales. Entonces, aquellos cuyos representantes, accionistas o integrantes sean personas políticamente expuestas de nacionalidad mexicana, ¿no? Y no se diga los de nacionalidad extranjera. También clientes, personas morales cuyos accionistas sean jóvenes de bajo perfil, por ejemplo, que tengan menos de 25 años de edad y que además sean comunes con otras personas morales, o sea, que se compartan en otras personas morales, ¿no? Y que tengan el mismo domicilio en común, que además manifiesten el mismo domicilio en común. Entonces, automáticamente serán clasificados en grado de riesgo alto, ¿sale? Ya hablamos de las estructuras internas un poquito. ¿Cuál es el objetivo de estas estructuras internas? Bueno, dictar y vigilar el cumplimiento de las medidas y procedimientos de la SOFOM para prevenir estos delitos, no precisamente el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces nos referimos a Comité de Comunicación y Control y nos referimos a oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento, bueno, pues va a ser esta persona responsable con esta preparación y categoría adecuados y también debe de tener autoridad suficiente necesarias para qué, para administrar estos riesgos y para cumplir con la normativa, ¿no? Y el Comité de Comunicación y Control, bueno, pues es este órgano colegiado que precisamente va a vigilar, autorizar y supervisar todas las actividades del oficial de cumplimiento. Esas estructuras internas garantizan la gestión eficaz de las políticas y procedimientos elaborados por la misma entidad financiera y sus decisiones, bueno, deben de ser de suma relevancia, de suma importancia para mantener una adecuada gestión de los riesgos a los que se encuentra la misma entidad expuesto o expuesta, ¿sabe? Muy bien. Ahora, qué tendencias se han detectado últimamente y señales de alerta, ¿no? En base a estas tendencias de estos criminales, ¿no? Precisamente de estos procedimientos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Vamos a ver solamente alguna de ellas, son muchísimas, ¿no? Pero vamos a comentar solamente alguna de ellas. Primero, pues una estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero ilícito, es decir, se crean empresas de pantalla precisamente para estar introduciéndole recursos y aparentar operaciones, ¿no? Simular operaciones y de alguna manera, pues con esto, pues lavar los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Esta es una tipología emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2016. ¿Y qué nos dice esta tipología? Bueno, una organización ofrece por medio de agentes independientes los servicios de lavado de dinero a organizaciones delictivas en diferentes países. Mediante empresas fachada se proveían servicios financieros y se organizaban diferentes operaciones para luego dispersar los recursos por medio de transferencias internacionales a diversos países, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que detectamos en este modus operandi, en esta tipología? Bueno, pues numerosas operaciones de transferencias internacionales por montos elevados. Los beneficiarios de las transferencias internacionales realizadas por las empresas tienen actividades económicas que no son compatibles con la actividad realizada por los ordenantes de las operaciones. Diversas empresas declaran a las instituciones financieras el mismo domicilio y la ubicación declarada a las instituciones financieras son oficinas virtuales o casas habitación. Esto es lo que nos va a servir a nosotros, estos indicadores de riesgo nos van a servir a nosotros, ¿para qué? Para detectar aquellos elementos que se pueden considerar de alto riesgo de nuestros clientes, ¿no? Si alguno de nuestros clientes reúne este tipo de características. Muy bien. También los accionistas de las empresas son jóvenes de bajo perfil. Los dirigentes de la organización no tienen ningún vínculo corporativo con las empresas de la estructura, ya que no figuran como accionistas, representantes legales, ni tampoco como apoderados o firmantes de las cuentas. Se identifica la usurpación de funciones y operaciones que sean exclusivamente de instituciones financieras, como pueden ser aperturas de cuenta, cambio de divisas, etcétera, y como la captación de recursos, cambio de divisas y envío de transferencias también, ¿no? Incluso, los cuales son realizadas por la organización para sus usuarios
las empresas reciben y dispersan recursos a diversos individuos y empresas y no existe, ¿no? No hay una relación aparente entre ellos. Y una misma empresa declara diferentes actividades económicas a las instituciones financieras en las que abre sus cuentas, ¿vale? Entonces, todos esos indicadores van a ser o van a aportar mucho valor a nosotros como entidad financiera para pues, detectar posibles riesgos, ¿no? La siguiente tipología se denomina desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito y bueno, ¿qué nos dice la autoridad en esta tipología? Es una empresa de reciente creación dedicada a la edificación y desarrollo de vivienda que realizaba proyectos inmobiliarios sin que se identificara alguna fuente lícita de los recursos utilizados para la compra de los terrenos y para cubrir los costos de las obras de edificación, ¿no? Entonces, esta empresa se encontraba relacionada con otras seis, también de reciente creación, que tenían un común o tenían en común a dos sujetos jóvenes que fungían como representantes legales y a su vez participaban en la constitución de otras personas morales. Entonces, la primera empresa utiliza un esquema de preventa de los inmuebles con liquidaciones de contado, incrementando pues así de manera significativa su inventario, ¿no? Sin embargo, pues no existen reportes relacionados a dichas operaciones ni registros de notarios que hayan dado fe de estas operaciones, ¿no? Adicionalmente, recibe recursos de empresas relacionadas con los accionistas jóvenes por concepto de pago de servicios por montos elevados y que tampoco no tenían una justificación para ello, ¿no? Y sobre todo una justificación comercial dado los giros mercantiles de dichas empresas, ¿no? Que eran diferentes, ¿no? No había una relación entre ellos. Se presume la existencia de una simulación de operaciones entre las empresas relacionadas con el objetivo de que, bueno, pues integrar recursos de probable origen ilícito a la economía formal, ¿no? Y aparentar, pues, un origen lícito. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que debemos de tomar en cuenta en esta tipología? Bueno, primero, empresas de reciente creación que realizan operaciones por montos elevados en un corto periodo de tiempo, empresas con giros mercantiles diversos que tienen a los mismos representantes legales o accionistas en común, personas físicas jóvenes como representantes legales de varias empresas, empresas cuya razón social evoca un giro mercantil, el cual no es al que dicha empresa se dedica, incremento en el inventario de una empresa de manera significativa en un periodo corto de tiempo sin que se tengan ingresos que lo estén justificando, financiamiento entre empresas cuya fuente de ingresos no se conoce o se desconoce, transferencia de recursos entre empresas del mismo grupo y que no exista una justificación para ello, y empresas inmobiliarias que utilizan esquema de preventa de inmuebles con un alto porcentaje de operaciones liquidadas de contado y sobre todo en efectivo en dicha etapa del proyecto inmobiliario. ¿Sale? Muy bien. La siguiente tipología se denomina uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero y que este dinero, bueno, pues sea proveniente del narcotráfico, ¿no? Específicamente del narcotráfico. ¿Qué dice esta tipología? Bueno, es un grupo de sujetos con domicilios en una ciudad fronteriza de un país que reciben recursos principalmente en efectivo y de manera fraccionada, ¿no? Los cuales eran en su mayoría transferidos a 17 de empresas en otro país, todas ellas con actividad económica y que no haya una relación alguna entre ellas, ¿no? Ni con la de los sujetos ordenantes de dichas transferencias. Entonces, algunos de los sujetos realizaban transferencias con montos elevados entre sí mediante cuentas de reciente creación y de las actividades económicas reportadas para su apertura no se justificaban o no se encontraba justificación para que realizaran esas operaciones, ¿no? Ni los destinatarios o los montos elevados que se manejaban. Adicionalmente, algunos de los sujetos eran menores de 25 años, ¿no? Otro indicador de riesgo. Entonces, este grupo de sujetos tenía nexos con el crimen organizado y ninguno de ellos se encontraba inscrito en el registro federal de contribuyentes, lo que hace que, bueno, pues cuestionable de que la legalidad de los recursos, ¿no? O menos probable, poco probable esa legalidad. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que debemos de tomar en cuenta aquí? Bueno, pues cuentas de reciente apertura, un alto monto y número de operación, recursos recibidos en efectivo por lo que se desconoce su procedencia, recepción de recursos de múltiples zonas geográficas sin que se encuentre relación entre los sujetos receptores y ordenantes, recepción de recursos de manera fraccionada, transferencias realizadas por montos muy elevados y que no son acordes a los o al perfil de los sujetos, ¿no? Sobre todo a su perfil transaccional. La edad de los sujetos no es acorde a los montos manejados. Los sujetos no registran actividad fiscal a pesar de los altos volúmenes de recursos operados y hay una poca permanencia de recursos en las cuentas, ¿no? En las cuentas bancarias. Muy bien. La siguiente tipología se denomina red de personas físicas vinculadas a la trata de personas y explotación
sexual. ¿Qué nos dice? Bueno, es una red de personas físicas, en su mayoría, bueno, pues con relación familiar, que contaba o contrataba o contactaba a mujeres en el extranjero, principalmente sudamericanas, y las invitaba al país mediante engaños, ofreciéndoles trabajo para prestar servicios de modelaje, por ejemplo. Y bueno, estas personas involucradas contaban con diversos avisos por la compra de inmuebles en efectivo, o sea, es decir, avisos por parte de los que realizaban estas actividades vulnerables, así como reportes de operaciones inusuales, ¿no? Alertados por identificar a una de las personas como fundador y dueño de una página electrónica en la que pues, presuntamente se promocionaban servicios de acompañamiento. Sin embargo, pues bueno, dicha actividad era utilizada como fachada solamente, ya que la verdadera actividad radicaba en un esquema de trata de personas, ¿no? Este delito de trata de personas y explotación sexual, ¿no? Los recursos obtenidos del ilícito cometido se depositaban a favor de una persona moral que se denomina empresa A, donde los accionistas y firmantes eran familiares del líder, para después devolverlos a este último, principalmente mediante Space, por concepto de honorarios, simulando una prestación de servicios. Entonces, con el objetivo de que, de perder el rastro de los recursos, el líder de la organización envió transferencias internacionales a diferentes países, registró la compra además de criptomonedas y creó una serie de empresas fantasma que también le retribuían por concepto de honorarios, ¿no? Además, los relacionados realizaban operaciones con tarjetas de crédito, compra de inmuebles, automóviles y joyas con precios elevados que resultaban incongruentes con su perfil económico y con su información fiscal incluso también, ¿no? En la que no se registraban los ingresos que justificaban esos montos que se estaban operando. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que se deben tomar en cuenta? Bueno, primero que sean personas físicas identificadas en fuentes externas a una red internacional de este delito de trata de personas, personas físicas y morales en investigación por delitos de tráfico de personas y de explotación sexual, personas físicas denunciadas con relación familiar, accionistas y firmantes de una misma persona moral, operaciones con montos elevados, incongruentes a las actividades económicas declaradas y poca información fiscal declarada, personas físicas y morales con mismos o que compartan los mismos teléfonos y domicilios declarados a las instituciones financieras, simulación de operaciones entre las personas físicas y las personas morales, envío y recepción de recursos entre los identificados, compra de inmuebles, vehículos de lujo y joyas con un alto valor comercial sin que se identifique el origen de los recursos, grupo de personas vinculadas a una organización criminal. ¿Sale? Entonces, estas son las tipologías más importantes que emitió la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos van a ayudar mucho a nosotros para identificar cuáles son los indicadores de riesgo que debemos de tomar en cuenta en la información que vamos recargando de nuestros clientes, ¿no? Y de esta manera, pues formar nuestras propias matrices de riesgo. Muy bien, entonces con esto terminamos la capacitación, terminamos este curso. Espero que haya sido de muchísima utilidad, que sea de muchísima utilidad, que se haya entendido sobre todo y que, bueno, de alguna manera nos sensibilicemos nosotros como alta dirección la importancia que tiene nuestro papel dentro del régimen preventivo, ¿no? Y la importancia que tiene el llevarse este régimen dentro de la entidad financiera precisamente para protegerla, ¿no? Y para que no sea utilizada por estos criminales para este tipo de actividades. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer a través de los canales de comunicación que tenemos. eh, bueno, pues yo estoy a la orden para si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto lo vemos. Y no me resta más que agradecerles su atención, su tiempo al estarme viendo y al estarme escuchando en esta presentación. Les deseo a todos que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.